Voy a empezar el día de hoy con unas estadísticas muy fuertes. Dice así, esto viene de Barna Research. Los niños pasan 83% de su tiempo en su hogar, en su casa con sus padres. Pasan 16% de su tiempo en la escuela y 1% de su vida pasa en la iglesia. Repito, los niños pasan ¿cuánto tiempo? ¿Con quién? Con sus padres. 16% en la escuela y 1% en la iglesia. Esta es una gráfica que tal vez unas palabras ahí en inglés, pero vamos a ver. Las edades de las personas al tomar la decisión de seguir a Cristo. 85% de las personas que reciben a Cristo, que toman una decisión de seguir a Cristo, es antes de los 15 años de edad. 85% de las conversiones ocurren entre los 4 a los 14 años de edad. Después de los 14 años de edad, baja completamente y solo 15% de las conversiones ocurren después de los 14 años de edad. Pregunta usted, ¿cuántos años tenía cuando usted conoció a Cristo, cuando decidió seguir a Cristo? ¿Fue en su niñez? ¿Para cuántos fue en su niñez y juventud? Ahí vemos la estadística representada aquí. La mayoría empezamos en los caminos del Señor antes de los 15 años de edad. ¿Y por qué es así? Del 75% al 90% de las personas son llevadas a una fe en Cristo a través de un familiar o a un amigo. ¿Cuántos de ustedes que recibieron a Jesús de amigo o joven conoció a Cristo a través de un familiar o un amigo? Casi todos. A través de la familia provienen la mayor cantidad de las conversiones. La mayor influencia ocurre con una conexión relacional. Cuando mis hijas eran recién nacidas, ¿cuántas aquí somos mamás? Lo primero que pide un bebé es leche materna. Amén. Usted sabe que cuando nace un bebé recién nacido, que su distancia que pueda ver con sus ojos, o sea, su vista, solo llega a una distancia de entre 8 a 12 pulgadas. ¿Cuántas son 12 pulgadas? Aquí, como 8, aquí más o menos 20, un poquito más de 20 centímetros. Un bebé recién nacido no puede ver desde donde yo estoy hacia donde están ustedes. No pueden ver una distancia larga. La distancia que un bebé recién nacido puede ver con su vista física es la distancia entre el pecho de la madre y los ojos de su madre. ¿Cuál es la distancia entre el pecho de la madre y sus ojos? De 8 a 12 pulgadas. ¿Qué más tiene que saber ese bebé recién nacido? Tiene que saber quién me alimenta, quién es mi madre. Necesito verla en sus ojos. Físicamente no puede ver nada más por meses y poco a poco va desarrollando una vista más extensa.
Pero un bebé recién nacido solo entra al pecho de la madre y sus ojos, porque Dios creó a los bebés con la necesidad interna de tener una conexión relacional con sus padres. Dios creó a nosotros así. Nosotros éramos recién nacidos. Dios nos creó con la necesidad de tener una conexión con nuestros padres. Pues Dios nos está enseñando que también nacimos con la necesidad de tener una conexión con nuestro Padre Celestial. Amén. El principal y más poderosa influencia en las vidas religiosas de los jóvenes y jóvenes adultos son las vidas religiosas de sus padres. Para la mayoría de nosotros, nuestros padres eran nuestra mayor influencia en nuestro camino de fe. Aun si vino de una familia no cristiana, sus padres tuvieron la mayor influencia en sus vidas. Para el bien o para el mal, nuestros padres nos han moldeado más que cualquier otra persona en este planeta. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en un hogar de niños en El Salvador, me tocaba ir a encontrar a las familias biológicas de los niños. Y sé que en Compassion trabajan con niños con situaciones de alto riesgo. Y los niños fueron removidos de sus hogares por los juzgados de familia por cuestiones de abuso físico, alcoholismo, prostitución, las maras, etcétera, que en ese entonces en El Salvador eran muy grande ese desafío de las maras, y terminaban en los hogares de niños. Y recuerdo un día que Dios me abrió los ojos de la importancia de formar esa conexión con su familia de origen. Esa niña tenía en ese entonces alrededor de 8 a 9 años, reservo su nombre, y yo sabía que ella había nacido en un prostíbulo. Su madre la abandonó para trabajar en el prostíbulo y la dejaba sola. Aparte de eso, le abusaba físicamente. Hasta que alguien se enteró y reportó a la madre a las autoridades. Ella fue removida de esta situación a los 3 años de edad. La niña sabía todo eso. Y le dije a la niña, y ella me decía, Miss Katy, quiero saber dónde está mi madre. Quiero saber dónde está. Y yo le dije, mi amor, si tu mamá estuviera contigo el día de hoy, ¿qué dirías tú a tu madre? Y ella me dijo, le diría que la amo y que la perdono. Porque su conexión principal, puesto por Dios, era de su madre y de su padre, para el bien o para el mal. Algunos creen que los padres pierden influencia sobre sus hijos cuando se convierten en adolescentes. ¿Cuántos de ustedes tienen adolescentes, jóvenes adultos? Unos creen, ya la influencia más importante es de sus amigos. Eso es un error. Las estadísticas, las investigaciones dicen que los padres, aunque nos ignoren, parece que nos ignoren, pero nosotros seguimos siendo la influencia más importante en sus vidas. La verdad es que la influencia de los padres sobre sus hijos mientras viven en casa, incluyendo su identidad espiritual, sus creencias y prácticas, es enorme durante años, décadas y muchas veces toda una vida. Por eso tenemos personas de 70 años que todavía tienen dificultades con su pasado, porque es raíz de la familia, o recuerdan. Y pueden ser hasta ancianos y lloran cuando hablan acerca de sus madres, sus padres. La vida del padre no caduca. Dios nos ha puesto en sus vidas con un propósito. Eso es lo que me lleva a la carne de esta conferencia. Cuando pensamos en conectar generaciones, Dios ya puso
en el hogar original, en el diseño original de Dios, ya generaciones en un solo hogar, padres, hijos. Él lo diseñó de esa manera. Leamos la palabra de Dios. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñar, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, escuchen, tus hijos y tus nietos. ¿Cuántas generaciones? 3. Temerán al Señor tu Dios cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que yo te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿A quién había prometido el Señor? A sus... Y seguía con la siguiente generación. Y esta parte de este pasaje conocemos como el famoso Shema, ¿verdad? De los hebreos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo? Continuamente. Háblales de ellas cuando estés, ¿dónde? En tu casa. ¿Y cuándo? Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. ¿Y cuándo? Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Dónde dice aquí que el trabajo de los padres era llevar a sus hijos a la iglesia, encargar a la maestra de escuela dominical de encargarlos del crecimiento espiritual de los hijos? Aquí dice Dios, en la casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en sus manos, en la frente, como marcan las puertas, en los postes de sus casas, en los portones de las ciudades. El trabajo principal del crecimiento espiritual es de las familias. Y propongo el día de hoy, si queremos conectarnos con la nueva generación, tenemos que conectarnos con los padres de estos jóvenes y con sus familias, la familia entera. El propósito de la familia encontramos en Génesis desde un inicio. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Luego tenemos en Josué. Ustedes ya saben muy bien este pasaje, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos a Jehová. Proverbios 1, del 8 al 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. Efesios, hijos, obedezcan al Señor, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el único mandamiento con una promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ya establecí que como iglesias, todos representamos aquí iglesias, y nuestro deseo el día de hoy es alcanzar a los jóvenes, a los niños, la siguiente generación para Cristo. Pero si yo acabo de decir, si solo pasan 1% de su vida con nosotros en la iglesia,
Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros como iglesia? ¿Quieren saber cómo? No les escucho muy animados. Amén. Así, vamos. ¿Cuál es el rol de la iglesia? El factor más grande que determina el éxito de un niño es la calidad de la relación entre la iglesia y sus padres. ¿Quieren saber el factor más grande que va a determinar el éxito de un niño, su transformación espiritual? La relación que los padres tienen con la iglesia. Esa es mi imagen que quiero que queden grabados el día de hoy. Aquí tenemos una construcción. Incluso cuando entramos aquí a este centro de convenciones, vi una construcción a la par. Están construyendo un edificio. ¿Qué es lo que vieron alrededor del edificio? Excelente, muy bien. Es la palabra clave, andamios, dijo. ¿Cuál es el rol de la iglesia? El mayor principal de la iglesia en las vidas de los jóvenes y sus familias es ser su andamiaje. Si bien no somos su casa, pero nosotros somos su andamiaje. Nosotros vamos a sostener a estas familias, proveerles las herramientas adecuadas para que puedan ser fortalecidas en el Señor y para que ellos puedan ejercer el sacerdocio dado por Dios en sus hogares. Y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Apoyar a la familia es nuestra meta principal de un andamio, modelando y dando todos los recursos y herramientas para que los padres puedan discipular a sus propios hijos en la casa. Cuando pensamos en un proceso de construcción, hablé con una amiga que es arquitecta y me explicó que hay varias fases, pero por el bien del tiempo, hay 4 fases principales. La primera fase es el diseño. Luego tenemos el asegurar y proteger el terreno, poner el fundamento y luego edificar el edificio o la construcción. Vamos a seguir la diapositiva, por favor. Muy bien. El diseño de Dios. Creo que bien establecí eso cuando hablamos del diseño de Dios bíblico, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser ese andamiaje para las familias? Esperar que la iglesia provea todo lo que un niño necesita espiritualmente es similar a esperar que un niño pueda aprender un idioma nuevo yendo a una clase por semana. Y llega a su casa en la noche y habla su idioma materno. Y sigue hablando todo el tiempo su idioma de nacimiento y una vez por semana intenta hablar el idioma nuevo. ¿Cómo va a hablar ese niño? Va a aprender unas palabras por ahí, tal vez unas frases importantes. Pero la única manera de enseñar a ese niño a hablar fluido es que esté inmerso, que se meta completamente en ese nuevo idioma. Entonces, cuando hablamos del diseño de Dios, tenemos que llegar a la raíz. ¿Qué es la familia? Entonces, pretender que el niño llegue 1 hora a la semana, 2 horas, sin tratar con la familia, sin apoyar a su familia, es igual a ese niño tratando de aprender un nuevo idioma 1 vez a la semana. Debemos de hacerlo al revés. Vamos a la familia y fortalecer a las familias en la iglesia. La fase 1 es el diseño de Dios. Primero tenemos que reconocer, cuando yo ministro a un joven, a un niño, como cuando yo me casé con mi esposo, todos sabemos, cuando nos casamos, no solo nos casamos con la persona, nos casamos con ¿quién?
Toda la familia. Algunos dicen amén, algunos. En mi caso sí, amén. Pero él proviene de una familia, mi esposo. Incluso venimos de dos culturas distintas. Mi trabajo no es anular eso, valorar eso. Nosotros creemos que para conectarnos con las generaciones tenemos que olvidarnos de la nuestra. Dios puso con propósito varias generaciones, 2 generaciones por lo menos, en un solo lugar, no para crear muros, sino para complementarnos. Igual si nosotros estamos casados, no es para que yo le ponga a él en su lugar y él me pone a mí en mi lugar, sino ver las diferencias, cómo aprendo de eso, cómo podemos edificarnos mutuamente, cómo es el diseño de Dios. Reconocer que no solo ministramos a los niños, sino a toda su familia. Fase 2. Yo vi el edificio a la par. Y como bien dijo el hermano, el andamiaje. Lo primero que hacen antes de construir es ponen alrededor como una baranda, un cerco. ¿Por qué? Para proteger. Lo ponen alrededor. ¿Qué pasaría si un niño, si no tuvieran esa baranda, ese cerco? Y está en proceso de construcción. Aquí un niño puede entrar sin problema. La casa está construida. Pero el edificio a la par, si un niño entrara ahí solito, ¿qué va a pasar? Corre peligro. Nuestro trabajo principal en la iglesia, con los jóvenes y en nuestra relación con ellos, no es la enseñanza. Oigan bien, ¿me van a ver extraños? Nuestra prioridad principal no es la enseñanza. Les voy a explicar por qué. Nuestra prioridad principal con los jóvenes y los niños cuando los queremos ministrar es su protección. Su protección. Igual lo que hicieron en el edificio. No están utilizando el edificio ahorita. Primero tienen que asegurar alrededor el terreno, si no alguien se puede golpear. ¿De qué me sirve enseñar a un niño si el niño no se siente seguro, si no se siente protegido? En mi niñez, lastimosamente, el director de la escuela dominical hasta el día de hoy está preso por abuso sexual a niñas. ¿De qué me sirvió su enseñanza? Primero los protegemos, porque si no se sienten seguros, entonces Dios no es seguro. Si voy a la iglesia o estos cristianos que me llegan a visitar, ¿cuántas historias y testimonios hemos escuchado de personas que han abusado su autoridad espiritual? Lo primero que tenemos que establecer es que aquí es el lugar más seguro. Tiene que ser la casa, a veces no es el lugar más seguro. Pero si no, la iglesia, aquí es 100% seguro. Entonces Dios es seguro. La seguridad y la protección. Aquí tengo la transparencia. Cuando hablo de la transparencia, me refiero a los padres de familia. Algunas iglesias dicen, hasta aquí llegan los papás. Nadie más. Está bien, hay ciertos métodos de enseñanza. Pero en el área juvenil y el ministerio infantil no tenemos secretos. Hay ventanas, hay puertas abiertas. No tenemos que ocultar nada. No hay nadie que está a solas con los chicos. Utilizamos protocolos. Si queremos ministrar a los jóvenes de afuera que ya nos miran, a ver qué me van a decir estos cristianos. Si se sienten seguros, se van a abrir.
Cuando se sienten seguros, entonces vamos a tener todo el terreno fértil para hablarles de Jesús. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús con los niños? ¿Qué hicieron los niños cuando vieron a Jesús? Corrieron hacia Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los abrazó. ¿Por qué los niños se sintieron seguros para abrazar a Jesús? Porque Jesús era un lugar más seguro del mundo. Era su Jesús. Y nosotros somos las manos y los pies de los niños y los jóvenes. Si yo soy como persona un lugar seguro, entonces Dios me va a abrir las puertas para hablar las verdades, incluso las cosas duras con ellos. Amén. Si usted quiere una herramienta aparte, es un código QR. Usted tiene permiso de sacar sus celulares ahorita. Si quiere un manual de protocolos y seguridad para sus áreas juveniles y el ministerio infantil, aquí tenemos algo pequeño, sencillo, que ustedes puedan aplicar, aprender en sus iglesias de cómo asegurar, porque eso es toda una charla aparte, de hablar de esa parte de la seguridad de los chicos. Y esos son los detalles de cómo diseñar el área para que se sientan seguros los chicos. ¿Sí? ¿Todos tienen el QR? Si no, se lo doy después. ¿Sí? Bien. Fase 3 de la construcción. Poner el fundamento. Poner el fundamento. ¿Qué significa? Si un joven, cuando me tocaba trabajar en hogares de niños, teníamos chicos que nunca habían estudiado. Llegaron al hogar a los 12, 13, sin haber estudiado nunca. ¿Qué va a pasar su primer día de la escuela? No les voy a meter en álgebra. Que lean novelas. No son capaces ni siquiera. Tengo que empezar con el fundamento. Llegamos con los jóvenes y asumimos, ya están grandes. Tienen que ya saber. Ustedes han visto eso. Son niños y tenemos un poco más de paciencia. Pero luego crecen, los 13, 14. Debería de ya saber eso. Pero ¿qué dice en Proverbios 22? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Hasta qué edad pudo usted dejar de recordar a sus hijos de cepillarse los dientes? ¿Hasta qué edad tuvo que seguir recordando que se cepillara? ¿Que se lavara las manos antes de comer? ¿Cuántos años? Todavía, dice. Sí. No voy a preguntar la edad. Porque la vida de papás es una repetición constante. Dice Proverbios, instruye al niño, ¿dónde? No dice una vez. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuándo se termina ese camino? Nunca. Cuando se va tal vez de la casa hay una relación un poco diferente, pero debemos de instruir al niño en su camino. Nuestro deber es seguir instruyendo. Entonces tenemos estos jóvenes que llegan a la iglesia por primera vez, verdes, no saben nada de Jesús. Y les decimos, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de escuchar esta música, tenés que dejar. No tuvieron instrucción en el camino. Tenemos que empezar despacito, como empezamos con los hijos cuando eran bebés, y tenerles paciencia. Empezamos a instruir con los fundamentos. Algo que sí es clave es, con los jóvenes es importante evitar usar un léxico religioso.
¿A qué me refiero a eso? ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que hablan de una manera en la iglesia y en sus casas de otra manera? ¿No? ¿Algunos? En sus iglesias hablan con esas palabras. Y en sus casas, vos! No hablamos así en la iglesia. Nuestra meta en la iglesia es ver vidas transformadas por Cristo, no formar un club exclusivo. ¿Qué me refiero a eso? Una de mis maestras de escuela dominical estaba evangelizando a un compañero de trabajo. Ella tiene más de 20 años de edad, joven adulta, y me dijo, ya llegó el momento. Y invité a mi compañero de trabajo a la iglesia, pero él tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene tatuajes. Y quiere saber si va a ser juzgado en su iglesia o no. De eso depende si llega o no a la iglesia. Si lo van a juzgar porque en sus 25 años de edad, en su camino, en algún momento decidió tatuarse. Y obviamente le dije, no. Pero luego me puse a pensar, ¿será? ¿Cómo lo trataría estas hermanitas que se sientan en el mismo lugar cada domingo? ¿Él llegaría a un club exclusivo o un lugar seguro donde creamos este ambiente para que él pueda tener una vida transformada por Jesucristo? ¿Cómo ministraríamos a un joven tatuado en la iglesia? ¿Cómo alcanzaríamos a un marero? A un huele pega, a un niño de la calle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se sentiría bienvenido en nuestra iglesia? ¿Cómo recibiríamos a un muchacho así que no tuvo los fundamentos? Ponemos los fundamentos. Fase 4. En mi siguiente conferencia voy a hablar de las cosas más prácticas, de cómo podemos hacerlo prácticamente en cuanto a la enseñanza de los jóvenes. Pero básicamente es así. Vamos a aprender cuáles son esos bloques de construir una vida en Cristo. Cómo podemos medir el crecimiento espiritual de los chicos. Quiero que digan conmigo, solo para despertarnos un poco, las cosas saludables crecen. Digan conmigo, las cosas. Una vez más. Ministerios saludables crecen. Personas saludables crecen. Si nosotros no somos personas saludables, el ministerio no crecerá. Usted me diría, pero yo conozco pastor fulano de tal y no tiene una vida personal muy bonita. Entonces para mí no es pastor. Es solo tal vez un charlatán. Estoy hablando de personas verdaderas que queremos buscar vivir la manera de Cristo, genuinamente. Las cosas saludables crecen. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Nuestras familias representan una estructura estable? ¿Cuántos de ustedes saben, los que están en el ministerio, donde más Satanás quiere atacar es ¿dónde? No es nuestra iglesia. ¿Dónde ataca más? A nuestra familia. ¿Por qué? Porque él sabe, si él logra escarbar la raíz, la iglesia, es fácil, se va a destruir sola. Entonces va a la raíz, que es la familia. ¿Cómo están nuestras familias?
Mi esposo va a tener una conferencia de eso, cómo persistir en la fe. El rol de la iglesia. Aquí pedí a hermana Vicky, gracias hermana Vicky por haberme buscado un arbolito. Y aquí está, y es un arbolito tal vez recién nacido. No sé cuánto tiempo llevaría a crecer así. Tal vez depende de la tierra, depende de la cantidad de lluvia, pero es un arbolito bebé, por decirlo así, porque hay árboles mucho más grandes. Cuando mi hermano se graduó de la primaria, la maestra regaló arbolitos incluso más chiquitos a todos sus alumnos que se iban a graduar, tratando de simbolizar su crecimiento en la vida, que iban a seguir creciendo en su educación, etc. Pero me llamó la atención que lo primero que mi papá hizo fue poner un poste a un lado del árbol y un poste al otro lado del árbol, y tomó una pita y amarró el tronquito, que todavía era flexible, a uno de los postes, y del otro lado del tronco al otro poste. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo iba a crecer sin esos postes, sin esa pita, el lazo? Torcidos. Con los niños y jóvenes tenemos una oportunidad. A veces con los adultos ya estamos torcidos. Y ustedes han visto troncos ya de adultos, ya no se pueden enderezar. Hay uno en mi colonia, no sé igual cómo creció, está completamente torcido el tronco. Pero nadie lo puede jalar para que se ponga recto. Pero con los niños y los jóvenes es diferente. Son moldeables. ¿Se acuerdan? 85% de las conversiones antes de los 15 años de edad son moldeables. Nosotros como iglesia somos como esos hules, somos como esos lazos. Y quiero pedir a mis hijas y a Ani que pasen al frente, por favor. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. De cómo podemos hacer ese andamiaje. Tenemos el árbol, pero no estamos trabajando con árboles. Estamos trabajando con vidas. Así que voy a poner a mi hija pequeño en medio. Aquí está Rebeca. Saluda, Rebeca. Entonces aquí tenemos a Rebeca. Y voy a poner a Sara porque es más alta del otro lado. Pero aquí tenemos, ¿Ani? Está Ani alrededor de ti. Aquí. ¿Lo puedes amarrar tú? ¿Bien? ¿Sí es? Aquí. ¿Se agarra aquí? ¿Bien? ¿Bien? Realmente no vamos a amarrar a los jóvenes en la iglesia, solo estamos poniendo un ejemplo. Ponete recta como un arbolito, ahí estamos, muy bien, excelente. Entonces en nuestro ministerio tenemos niños, ellos son nuestros arbolitos. Y nuestro rol como iglesia es ser esos palos y esos lazos en el tiempo de crecimiento. ¿Por qué? Porque están creciendo en el Señor.
si empiezan a torcerse, can you move a little bit? Ahí está. No va a poder, porque los tenemos bien amarrados para que puedan seguir creciendo rectos hacia Dios, rectos hacia Jesús. Eso es nuestro rol. Cuando ustedes ven a los jóvenes, ustedes ven que ella todavía puede moverse un poquito, porque el viento les tiene que pegar de vez en cuando. Amén. Hay pruebas. Tienen que poder moverse, pero se van a topar con nosotros y nosotros los firmes, los árboles más firmes, para que puedan crecer y seguir creciendo rectos en el Señor. Gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Sara. Muy bien. Cuando uno siembra una semilla, ¿en qué dirección empieza a crecer esa semilla? ¿Hacia arriba? ¿Por qué? Porque necesita la tierra, necesita los nutrientes. La primera raíz que sale de una semilla llamamos la semilla la raíz principal. Eso es lo que dicen los científicos. Yo aprendí eso. Gracias a Dios por el internet. Entonces, la primera raíz que sale, que baja a la tierra, se llama la raíz principal. De esa raíz salen las demás raíces. La familia es la raíz principal. Cuando sembramos a un niño, es la familia que nos va a anclar a la tierra. Y las demás raíces salen a los lados. Pero algo interesante sucede con estas otras raíces. ¿Quieren saber lo que sucede? Aquí tenemos la raíz principal y las demás raíces. La gente cree que por la estatura del árbol es la profundidad de la raíz. Eso es un error. No es así. A lo mucho baja 1 metro, 1.5 metros. Lo que empieza a suceder es que se expanden las raíces hacia los lados, no hacia abajo. La primera raíz va hacia abajo, algunas, la mayoría se extienden. Las raíces más largas se extienden a los lados. ¿Por qué hacen eso las raíces? Porque están buscando entrelazarse con raíces de otros árboles y plantas. Y sacan nutrientes de otros árboles. Y cuando todos están entretejidas, por decirlo así, las raíces, y crece el árbol, casi es imposible arrancar ese árbol. ¿Usted en algún momento ha tratado de arrancar un árbol maduro? ¿Quién ha intentado aquí? Muy difícil. Cortar las hojas, fácil. Cortar las ramas, fácil. Cortar el tronco, un poquito más difícil. Sacar las raíces. Los jóvenes están tratando de extender sus brazos hacia nosotros. Absorber nutrientes espirituales de nosotros. Y nosotros los vamos a sostener con nuestras raíces. ¿Saben ustedes que cuando un arbolito empieza a crecer en un bosque lleno de árboles grandes, y un nuevo arbolito empieza a crecer, quiere sacar las rayas del sol, pero las rayas están tapadas por los árboles más grandes? Entonces, ¿cómo absorben ellos los nutrientes del sol? Entrelazar sus raíces, bebés, con las raíces de los árboles más grandes que sí ya alcanzan el sol. Nosotros ya conocemos a Jesús. Tal vez no lo ven ahorita, tal vez son chiquitos, tal vez apenas son jóvenes y están empezando en su caminar con el Señor, pero están buscando agarrarse de algo. Por eso escuchan a cualquier tontera, perdón por la palabra, en las redes sociales. Están buscando conexión.
quieren conectarse con quien sea, la opinión que sea. Escuchan información sin parar todo el día. Pasan horas viendo, escuchando, por un anhelo interior de entrelazar sus raíces con nutrientes, pero los nutrientes que están buscando no los llenan, solo Jesús los puede llenar. Solo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Plantamos nuestros árboles cerca de ellos, a la par de ellos. Nosotros somos los primeros que se van a agarrar y no se van a torcer. Ya concluyendo esta última parte, ¿qué hace que los árboles mueran? Es interesante porque chicos que ya nacieron en la iglesia llegan a la juventud y dicen, ya no. Y tenemos que investigar por qué es así. Y los padres dicen, pero ellos se saben las historias bíblicas. Y ahora son adolescentes, jóvenes, adultos y no quieren ir a la iglesia y no quieren saber nada de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hace que los árboles mueran? La razón número 1 es la mala tierra. Y hay 2 tipos de tierra. O la tierra es demasiado seca o demasiado mojada. La tierra es demasiado seca. ¿Qué significa? Los ministerios que no se centran en la palabra de Dios llegan y no reciben palabra, entonces se secan. Van, solo están ahí como una guardería, ponen prioridad a los adultos o a los demás, no predican palabra y se secan. Y el otro tipo de tierra es la tierra que es demasiado mojada. Una iglesia que solo se enfoca en entretener a los jóvenes y a los niños. Qué bonitos los colores, qué bonita la música, pero no aprendieron nada. Recuerdo un niño, lo bueno es que los niños te dicen. Un muchacho le pregunté a uno de los muchachos, ¿tú ya te bautizaste? Un niño grandecito. Sí, ya me bauticé en la otra iglesia. Ok, ¿y qué significa para ti el bautismo? Yo no sé, solo me metieron al agua. No hay una comprensión, pero creció ahí, pero solo fue entretenido. Insisto, es fácil llenar una iglesia. Y usted me dice que no. Bien, solo tienes que entretener. Poner un pastor celebridad, poner música, poner el humo, entretener a los niños. Incluso me invitaron a un grupo de jóvenes, un evento de jóvenes, y llegaron unos Transformers enormes y comimos pizza. Bien, excelente. ¿De qué les hablaron de Jesús? Pues nada. Pero la pasamos súper bien. Pues ellos la pueden pasar bien en cualquier otro lado, que vayan a un centro comercial mejor. Pero en la iglesia, nuestro trabajo principal es enseñarles la palabra de Dios. Si no, llegan a la juventud y se mueren. Y la última razón que hace que los árboles mueran es tener una raíz enferma. ¿Qué significa eso? Una sola raíz mala afecta la salud de las demás raíces. Los árboles no llegan a su estatura o se mueren debido a una sola raíz mala. También una sola raíz enferma es capaz de afectar a otros árboles. ¿Se acuerdan que están entrelazados? Recuerden que los niños están entrelazados con nosotros. Pregúntese a sí mismo, ¿qué tipo de raíz soy yo con los niños y los jóvenes en la iglesia o los niños que yo quiero alcanzar?
No quiero que se conecten a una raíz mala. Tenemos que asegurar quiénes son nuestros voluntarios trabajando y sirviendo. ¿Son raíces saludables o no? Pero lo bonito de eso es que los árboles saludables crecen y reproducen nuevos árboles. ¿Qué producen los árboles para nosotros? Los árboles proveen oxígeno. ¿Qué más nos proveen los árboles? Bien, comida, ajá. Sombra, ¿alguien dijo sombra? Frutos, bien. Protección, medicina, belleza. Podemos ver los árboles, qué bellos que son. Materiales para la construcción, miren. No sé si creo que sí, tal vez madera de verdad. Madera de construcción, casas. Tienen muchos propósitos distintos. ¿Qué propósito va a tener ese joven? ¿Qué propósito va a sacar Dios de ese árbol que está creciendo en nuestro ministerio? Los estudios dicen que el estar cerca de árboles también reduce el estrés y la ansiedad y baja la presión arterial. Entonces, si usted está un poco preocupado hoy, pueden caminar en un bosque. Dicen los estudios que le va a bajar la preocupación. Amén. Vamos a salir a caminar un rato. A veces en las iglesias nos estresamos mucho. Permíteme, voy a salir a caminar en el bosque. Sí. ¿Qué sienten los niños y muchachos cuando están en la iglesia? ¿Se sienten seguros, alimentados y seguros? Pero ¿qué hacemos cuando los jóvenes no provienen de familias no tradicionales? Nuestro deber es modelamos el diseño bíblico tomando en cuenta la realidad. Ahora bien, cuando yo leo la palabra de Dios, difícilmente encuentro una familia saludable. Creo que Dios lo hizo así con razón, no para que copiáramos, pero para que viéramos la mano de Dios y que solo dependiendo de Él podemos crecer. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una familia no tradicional o una familia que tuvo que luchar en la vida, que tal vez no modelaba el diseño de Dios? Jacob. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? Ahí se metió en muchos problemas ahí por tener varias mujeres, hijos que se peleaban, un padre alcohólico, Noé. ¿Cómo le encontró su hijo? Tirado, tomado, un padre ausente. Cuando llegó el profeta a ungir el rey de Israel, el papá de David ni siquiera lo reconoció. Padre ausente. Y luego David se volvió ausente para su propio hijo, Absalón. ¿Se acuerdan? Todo ese drama. Lo repitió. Una madre viuda. Lo más probable es que José murió y María quedó viuda con hijos. Padres de diferentes religiones. Timoteo, de repente, su madre cristiana, uno griego, uno judío. Padres no casados o madre soltera, Abraham y Agar. Madre soltera, pero ahí un hijo por ahí, hijos por allá. Está en la Biblia. Pero ¿qué tal en nuestra cultura de hoy? Padres del mismo sexo. Padres con muchos recursos.
que dejan el cuidado de sus hijos a empleadas o a otras personas. Un mundo completamente inmerso en la tecnología, en las redes sociales. Las pantallas hoy en día están criando a nuestros hijos. Que dejen de llorar, póngale una pantalla. Que dejen de molestar, póngale una pantalla. Uno va a un restaurante, los papás ahí en el teléfono, los niños en sus pantallas, no se comunican. Estamos dejando la crianza principal de nuestros hijos, la salud emocional, a una pantalla. Esas son luchas actuales que tenemos el día de hoy. Nuestro trabajo en las iglesias es modelar el diseño bíblico tomando en cuenta su realidad. La Biblia dice que nuestro fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto de nuestros árboles que estamos plantando. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es nuestro deber para concluir? Quiero que leamos este pasaje, estos 2 versículos en voz alta, por favor. Porque es nuestra meta y es nuestro llamado para los jóvenes, para poder conectarnos con esta generación que nos rodea. A veces decimos, ¿cómo alcanzamos a ellos? Pues están en nuestras casas. Empezamos desde nuestras casas. En mi siguiente conferencia vamos a aprender más de las cosas prácticas, pero vamos a empezar desde el hogar. Leámoslo en voz alta, por favor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Quiénes de ustedes quieren sembrar árboles que no dejan de dar fruto para el Señor? ¿Quiénes de ustedes quieren sembrar árboles en sus iglesias que aún en los tiempos de sequía no se secarán porque tienen sus raíces extendidas? No significa que no vayan a tener pruebas, pero ellos no temen que llegue el calor. Y sus hojas, las hojas de nuestros niños y jóvenes bien plantados en tierra fértil, con las raíces plantadas, con las familias fortalecidas, con nosotros como su iglesia, su mayor andamiaje espiritual, nunca dejarán de dar fruto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nunca se seca. Tu palabra es como un océano, es como el mar. Nunca tocaremos fondo. Nuestros jóvenes el día de hoy están extendiendo sus raíces, Señor. Pero que se encuentren esas raíces con las nuestras, Señor. Ponemos en tus manos también nuestras propias familias. Señor, siento mi corazón decir a las familias pastorales por sus hijos. Vamos a orar por nuestros propios hijos. Los hijos pastorales, algunos tal vez ya son adultos, nietos, si usted tiene nietos. Vamos a volver a entregar a estos chicos al Señor en el nombre de Jesús. Sembramos la buena semilla. Sembramos la buena semilla. Si hay hijos de esos pastores que se han alejado del Señor, te pido que vuelvan en el nombre de Jesús, que esa palabra no regrese vacía,
Que sus nietos puedan crecer también en tierra fértil, que puedan conocer al Señor, que las familias puedan volver a unirse en el nombre de Jesús y que siempre puedan dar fruto para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.